Amigos, buenas tardes, gracias por estar una vez más en este canal. Pues el día de hoy vamos a preparar tinga de res, de carne de res. Ya tenemos la pieza de carne ahí al fondo, es una pieza bastante grande. Yo le agrego un jitomate partido a la mitad, una rebanada de cebolla, dos dientes de ajo, y le agrego sal y aparte un consomé, un cubito de consomé. Vamos a dejar la olla express, obviamente la vamos a tapar y vamos a dejarla aproximadamente, después de que suene la olla express, aproximadamente una hora, ok, para que la carne quede perfectamente cocinada. Bien, pues se cumplió el tiempo, vamos a apagarle en este momento, porque ya se me atoró. Ahí está. Vean cómo se ve ese pedazo de carne para deshebrar. Tengo las manos limpias, voy a empezar a deshebrarla de esta manera. Si tú eres menor de edad o estás aprendiendo a cocinar, te recomiendo, mi espacio blog te recomienda que lo hagas con la supervisión siempre de una persona adulta, de una persona responsable, para evitar tragedias, muchachos. Más que nada, recuerden que la salud es parte de nuestra forma en la que debemos de cuidarnos y nosotros somos responsables de hacer esto. Tenemos lo que son cebolla picada en esta presentación, puesto que va a ser la que le va a dar sabor a la carne también. Tenemos también por aquí un cuartito de cuchara cafetera de comino, media cucharada de orégano ya en polvo, y tenemos una rodaja de cebolla, la cual va a servir para poder licuar. 4 jitomates maduros, un cubito de nor suiza, y tenemos un diente grande de ajo. Sal, porque la vamos a necesitar. Ya hervida el agua, vamos a proceder a colocar nuestros jitomates todos coloraditos dentro de la misma y los vamos a dejar por un tiempo determinado. Ya están bien cociditos. Vamos a agarrar con mucho cuidado lo que son los jitomates y los vamos a colocar obviamente en una licuadora que ya tenemos previamente por aquí. Previamente con los ingredientes que les mostré, vamos a proceder a colocarlos dentro de la licuadora, lo que es el cubito de caldito de pollo, el diente de ajo. Vamos a agregar la rodaja de cebolla que tenemos por aquí, completita. Vamos a agregar todo lo que les mostré, uno a uno, el orégano, y vamos a proceder a hacer la mezcla para esto. En la olla caliente previamente vamos a agregar aproximadamente 3 cucharadas soperas de aceite. Esta cebolla que teníamos picada la vamos a colocar dentro del aceite para sofreír. Vamos a estar mezclando periódicamente para que la cebolla se sofría perfectamente por todos sus lados. Pasados aproximadamente 3 minutos de que se colocó lo que es la cebolla en el aceite, vamos a colocar cuidadosamente nuestra carne deshebrada. La vamos a colocar aquí y vamos a estar moviendo de manera periódica para que se mezclen los sabores y vaya quedando nuestra preparación. Pimienta negra, vamos a agregarle solamente un poquito para que le dé sabor a esto. Tenemos aquí nuestra cucharadita de sal, vamos a agregársela y vamos a mezclar de manera periódica, dejando aproximadamente otros 3 minutos a que el fuego haga su trabajo. Quiero aclarar que esta vez no estoy utilizando picante, en este caso chile chipotle, porque de aquí van a comer nuestros hijos, Joshua y Mateo, pero obviamente ustedes que pueden seguir esta receta pueden agregarle chipotle al gusto. Pasados 3 minutos, como podemos estar checando, ya la carne se está dorando y no queremos esto. Vamos a agregar nuestra mezcla, perfectamente agregarla. Y vamos nuevamente a mezclar de manera periódica perfectamente. Y recuerdan que nos quedó caldillo del cual preparamos, que lo tenemos de este lado, se los voy a mostrar. Acá tenemos el caldillo que nos sobró, pues ese caldillo lo vamos a ocupar para vertirlo en lo que es la licuadora. Vamos a vertir ese caldillo que nos quedó porque lo vamos a necesitar para dejar obviamente
hervir un poco más y que quede todo ya preparado, ¿ok? Entonces, aquí está el caldillo que sobró. Vamos a vertirlo, porque aquí nada se puede desperdiciar. Entonces vamos a mezclar de manera periódica. Y ahora sí, vamos a dejar esta mezcla que están viendo aquí. La vamos a dejar aproximadamente de 10 a 15 minutos para que pueda hervir. Entonces vamos a tapar esto y vamos a dejar que hierva. Bien amigos, pasado el tiempo de cocción entre 10 a 15 minutos, o esto depende del gusto de ustedes, qué tan jugoso o sequecito les guste la tinga. En nuestro caso nos gusta un poquito que esté así caldosita, y creo que ya está para apagarle, así que vamos a proceder a apagarle. El sabor quedó muy bueno, la verdad, así como les dije los ingredientes y las medidas, queda muy bueno, pero ya es el gusto de cada uno, más simple o más salado, lo que les guste. Vamos a ocupar esta espátula para estarla sirviendo. Les repito que a nosotros nos gusta un poquito caldosita. Y vamos a proceder, vean qué rica se ve esta tinga, se ve muy deliciosa. Aquí se las puedo mostrar en pantalla, déjenme ver si se ve bien. Se ve bonita, se ve rica, se ve deliciosa. Simplemente el aroma que desprende es wow. Vamos a proceder a servir aquí un poquito para que se vaya enfriando. Y de aquí mismo nosotros vamos a ir agarrando lo necesario para cada porción, para cada tostada. Entonces vámonos directo a la mesa. Pues ya simplemente es cuestión de preparar lo que son las tostadas. A nosotros nos gustan de estas tostadas que están viendo. Tenemos por aquí la crema que vamos a utilizar, tenemos un poco de queso. Ojalá te haya gustado este video, dale like, suscríbete si eres nuevo, comparte y demás. Sería de mucho apoyo que pudieras compartir, darle like arriba, dejar algún comentario, alguna sugerencia, y pues ya saben, seguirles trayendo videos nuevos cada vez más a este su canal. Gracias por estar aquí, gracias por haber llegado hasta este punto, cuídate mucho, bendiciones, chao chao. Play with me like cats and a string. You don't